Gracias, buenas tardes. Camino Nuevo, conectándonos nuevamente con ustedes. Vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, identidad perdida. Y vemos como la gran mayoría de personas que caminamos en este planeta nos es difícil encontrar el sentido de nuestra vida. Muchas personas están perdidas en cuestiones tan tremendas que han hecho eh, pues que su vida sea un fracaso. Es el desarrollo de cada uno de nosotros en lo emocional, en lo espiritual. No tiene una guianza, no tiene un sentido. En ocasiones tratamos de encontrar el sentido metiéndonos a alguna clase de enseñanza, llámese religiosa, llámese profesional, llámese académica, lo que se nos ocurra. Y a veces se nos ocurre también meternos a otro tipo de enseñanzas que no corresponden ni siquiera a nuestra cultura y buscamos, hay gente, hoy hablaba con una persona que está muy metida en el budismo, hay gente que está metida en el islamismo, y como el ser humano no entiende absolutamente nada de lo relacionado a Dios, para él es fácil desviarse en cualquier camino que le hablen bonito y que se le ofrezca una oportunidad para supuestamente conocer a Dios y encontrar el sentido de la vida. Y como repito, la brújula en muchos de nosotros se perdió en algún momento de nuestra vida y no sabemos ni qué hacer. Hay una situación triste en cuanto al desarrollo personal de algunas gentes que no se definen, nacieron hombres y piensan que son mujeres, otras nacieron mujeres y piensan que son hombres. Hay otro grupo de gente que piensan que la prostitución es un buen camino, la cuestión de degradarse día con día en las drogas, pues a lo mejor eso es la suerte que me tocó. Y vemos infinidad de problemas que vamos pasando todos los seres humanos, pero el problema es que perdimos nosotros nuestra verdadera identidad. Esa identidad perdida, vamos a analizar el día de hoy y cómo es posible recuperar eso que se perdió y saber cuándo, por qué y en dónde. Y creo que lo que hoy se va a hablar va a contestar muchas preguntas porque es necesario para la vida de todos nosotros como seres humanos saber el propósito para el cual estamos en esta tierra. Y déjeme decirle algo, que pues todo nosotros en el evento, ¿sí? Necesitamos basarnos en el principio de la historia de la humanidad para realmente saber qué es lo que sucedió. No hay ninguna persona que tenga la idea o el conocimiento pleno de cómo se inició el mundo. Dios en su gracia, en su sabiduría, le dictó a Moisés el Génesis y se nos da una idea de algo que ningún ser humano conoció, pero que Dios lo reveló. Y en Génesis 1 miramos toda la maravilla que Dios hizo, ¿sí? Nos habla que Él hizo todas las cosas que podemos ver, por su poder lo sustenta, el mundo está flotando en el aire, el sol, la luna, todo está flotando en el vacío, sin entender ninguno de nosotros cómo es posible esto, ya que ni siquiera podemos usted y yo levantar un chícharo que vuele en el aire con nuestra fe. Lo que se manifiesta en la creación es la fe de Dios, esa fe tan tremenda, tan fuerte, tan grande que sostiene todo el universo, incluidos a usted y a mí. Estamos sostenidos por Dios y estamos en verdad en las manos de Él, pero todos nosotros perdimos contacto con el Creador en el momento, regresamos a la historia, que el hombre fue formado, nos dice la Biblia, de barro y agua, era lodo, el Señor formó un hombre de la tierra, del polvo de la tierra nos dice. No dice que de agua, Él dice que del polvo de la tierra, pero
muchos suponen que pues era una masa maleable de lodo para formar un ser humano, y dice que Dios se inclina y en la nariz de eso sopla aliento de vida, y dice que el hombre fue un ser viviente, un alma viviente, y comienza la historia de la humanidad con la creación del primer hombre que fue hecho por Dios. No procede de ninguna clase de idea o de conocimiento humano, sino que procede de Dios. Entonces lo que pasa es simple y sencillamente que todos nosotros en el momento de la caída y de estar en el huerto del Edén, que se pierde todo, también se nos pierde la memoria. Y al perder la memoria, todos nosotros estamos condenados a vivir en una vida llena de dudas, llena de tinieblas, de mentira, de engaño. Y cuando el hombre perdió el contacto con su creador, se separó de Dios, perdió todo lo que era el conocimiento de las cosas eternas y se cambió a un ámbito en el cual está la mentira, y es un ámbito al cual no pertenecemos usted y yo, y todos nosotros perdimos la memoria en ese momento. El ser humano no se acuerda absolutamente nada, ¿sí? De cómo fue formado, ni de por qué está como está, dónde comenzaron las cosas, hacia dónde vamos. Y todo lo que estamos observando y viendo en la actualidad es producto de esa pérdida de la memoria, que no sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Y esto, déjeme decirle, la solución Dios la puso claramente. La persona del Señor Jesucristo, Él fue alguien que nos estuvo dando toda la idea perfecta de dónde procedemos, ¿sí? Nos dice en alguna parte de la Escritura: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, ese amor eterno, nos dice también la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía en su diseño. Usted y yo, desde antes de nacer, en el mundo, ya el Señor nos había planeado en la eternidad. Entonces, esto es importante conocerlo, porque el Señor Jesús nos dice algo claro en Juan 8:14. Dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Mire lo que dice el Señor Jesucristo: porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. El Señor tiene una certeza plena de quién es Él, y nos está dando una idea de que todos nosotros que perdimos la memoria, el Señor viene a recuperar para nosotros eso que se perdió. Y nosotros procedemos, igual que Jesucristo, del algo eterno, de un plan eterno, de algo que viene de arriba. Y el Señor viene a decirnos que en verdad no nos preocupemos. En el mensaje del Evangelio del Reino viene involucrado el decirle a cada uno de nosotros que nuestro lugar está allá arriba, que nosotros nacimos de ese corazón eterno de nuestro Padre, y que estamos aquí en esta vida pasando penurias por el error de un hombre que comenzó la historia, que es el primer Adán, y la Biblia nos habla del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Pero el Señor viene a hacer una labor increíble en la cruz para rescatar a todos nosotros de esa pérdida de memoria, de esa falta de identidad, que no conocemos nuestra identidad. Y el Señor vino precisamente a enseñar un ministerio apostólico para ayudarle al creyente a recuperar su verdadera identidad. Mire lo que dice también en Juan 14:3. El Señor dice: y si yo me fuere, os prepararé el lugar. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjese esta hermosura de palabra: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el asunto del Evangelio, regresar de donde venimos. No hay nada de que hay, mucha gente piensa que vamos a reencarnar, que hay otra vida para vivir aquí mismo, que venimos de otro lado, de otras vidas pasadas. O sea, nada de eso
es verdad. O mucha gente dice que voy a reencarnar en un animal y que infinidad de basura que Satanás se ha encargado de meter a través de las diversas religiones para desajustarnos o quitarnos, desbalancearnos de todo el sentido de lo que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, estamos viendo que el Señor dice, yo quiero que estén donde yo estoy, también ustedes van a estar. Entonces, ¿cuál es el camino para todo esto? Dice aquí, tenemos que creer en Él. ¿Por qué? Porque toda la relación del creyente, la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos todos unidos en una persona, en un solo Dios y en un solo Espíritu. Y esto se llama el cuerpo de Cristo y requerimos estar ubicados en ese cuerpo. Y por eso, Señor, aquí nos dice, ya, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, cuando nosotros creemos que es el Señor Jesucristo que murió en la cruz, ese cuerpo de Él, llevó en ese cuerpo el pecado de todos nosotros, ahí con Él nuestro cuerpo pecaminoso quedó en la cruz. Y después que lo enterraron, resucitó al tercer día y también nosotros resucitamos con Él. Es algo de fe, no requiere de ningún concepto religioso, doctrinal, de ninguna clase. Entender eso es más fácil para un niño entenderlo. Requerimos dejar todo lo que estorba nuestras vidas en lo que es nuestro propio orgullo, nuestra vanagloria, y quitarnos todo eso para ponernos en una condición de discípulo, de niño, que aprende todo lo que el maestro quiere aprender. Entonces, el Señor Jesucristo, aquí en Juan 6:38, mire lo que habla para que usted se dé por enterado cuál es su propósito en la tierra. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, Dios Todopoderoso, permitió que usted y yo naciéramos en esta tierra, bajamos del corazón de Dios, ¿sí? Nacimos de lo alto, de un plan perfecto, eterno, y estamos aquí para cumplir la voluntad de Él, no la voluntad nuestra, y por eso nos perdemos en la debacle humana de estar buscándole el sentido a esta vida, y jamás lo vamos a hallar porque no pertenecemos a este lugar. Nuestra capacidad es eterna y nosotros nos movemos en las cualidades eternas, y esto es un plan de Dios para que el Espíritu Santo obre en la vida suya y en la vida mía. ¿Para qué? Para encontrarle el sentido al propósito eterno de Dios, que estoy aquí para cumplir su voluntad. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, esa voluntad que tenemos que cumplir se hace presente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que lean lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué? Usted y yo perdimos la identidad, perdimos el contacto con Dios. Jesucristo ya vino a recuperar todo esto que se había perdido. Yo le hago la invitación a que se siga conectando con estas pláticas, con estas conferencias, y agradecemos en verdad lo que vale el favor de su contacto, el estar poniendo este video. Y bueno, un abrazo para ustedes. Ángel Olvera, me despido. Nos pueden escribir en uncaminonuevo@gmail.com, y estamos en contacto para el día de mañana a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.